Armando Arauz López fue un pastor y evangelista internacional. Por décadas difundió el santo mensaje del Señor Jesucristo, tanto en su país natal como en otras naciones del mundo. Nació el 31 de julio de 1961 en un pequeño poblado llamado El Naranjo, perteneciente a Estelí, Nicaragua. Fue el séptimo de 11 hermanos del matrimonio entre don Gilberto Arauz y doña María Agustina López. En su juventud participó de la vida militar y, estando en pleno servicio, un día de 1984 se trasladó hasta el pueblo que le vio nacer, en el cual aún residían sus padres, con la decisión férrea de darle un rumbo diferente a su vida. Su madre, doña María Agustina, relata que por 14 años oró por la conversión de su hijo al Evangelio, pero no fue sino hasta esta visita cuando él, de forma premeditada, decidió entregar su vida en servicio del Señor Jesús. Juntos, madre e hijo se trasladan a casa de Andrés Arauz, tío de Armando, lugar donde se realizaría un culto evangélico. Esa noche exponía la palabra del Señor la hermana Elena Garmendia, esposa del pastor Cristóbal Castellón. Cuando la exposición estaba a punto de concluir, doña María Agustina se percata que el llamado o invitación a arrepentimiento no se estaba realizando, así que ella alzó su mano y le indicó a Elena Garmendia que ahí estaba su hijo Armando, que procediera a hacer la invitación. Fue así como Armando, de manera espontánea y pública, acepta a Cristo Jesús en su corazón y da un rumbo diferente a su vida. Poco tiempo después, y movido por sus ansias de servir a Cristo, Armando estudia y se prepara para ser bautizado, bautismo que fue realizado por el pastor local, Cristóbal Castellón, 6 meses después de su conversión. Poco tiempo después, Armando Arauz supliría por poco tiempo al pastor Cristóbal Castellón, quedando así al frente de la iglesia que le vio dar sus primeros pasos en el Evangelio. En 1985, ingresa como interno al Instituto de Teología Ebenezer, obteniendo así su diplomado en teología. Una noche de este mismo año, acompañado por su madre y sus hermanos Rigoberto y Luz Marina Arauz, se hizo presente a una campaña evangelística en Estelí, Nicaragua, noche en la cual fue embestido de poder por el bautismo del Espíritu Santo, evento que él mismo había asegurado que sucedería esa misma noche. En 1986 fue invitado por el pastor Santiago Martínez a Chinandega, a la que sería su primer campaña evangelística. En ese mismo año, el hermano Manuel Dávila le invitó en reiteradas ocasiones a predicar a la llamada Calle Real, en León, Nicaragua. Ya en el año de 1987, inicia de forma oficial su ministerio de evangelismo nacional, visitando muchas ciudades de Nicaragua. Su equipo estuvo formado por los hermanos Wilfredo Pineda, Francisco Castillo, Rafaela Delgado y la hermana Olivia, de la cual no se conoce su apellido. Armando Arauz acá en Nicaragua, Dios lo comenzó a levantarlo de una manera poderosa, y en 1986 lo conocí ya en el ministerio predicando la palabra y queriendo formar un equipo evangelístico. En una campaña él me llamó y me dijo que él sentía testimonio que yo fuera parte de su equipo, en el cual nos movilizamos en diferentes lugares en Nicaragua. Armando, estando al frente de este equipo, les plantea la idea de llamar a este ministerio una voz que clama en el desierto, a lo que todos responden que están de acuerdo. Para mí fue una experiencia increíble, inolvidable, donde aprendí mucho de los secretos que Dios le había confiado a Armando en su ministerio. En los lugares donde íbamos era de mucha bendición, la gente nos seguía. Llegaban de diferentes lugares en buses, en camiones, en vehículos y llegaban a las campañas porque las campañas eran campañas de avivamiento y de poder. Dicho nombre sería de tal agrado para el pastor Armando que muchos años después, ya residiendo en Estados Unidos, nombra su ministerio como La Voz que Clama. A finales del año 1988, emprende su viaje a Estados Unidos. Esta travesía no sería fácil, enfrentó muchas dificultades, pero fue en esa nación donde terminó de establecer y afianzar su llamado, el cual crecería en gran manera, dando paso al inicio de su ministerio internacional, alcanzando de esta manera muchas naciones con el mensaje evangelístico de poder, sanación y liberación. Cuando nosotros llegamos,
En el año alrededor de noviembre del 2000 llegamos a la Juárez, estaba ahí la iglesia y desde entonces nos quedamos. Para mí fue un refrigerio tremendo el poder recibir la palabra y el mensaje que había puesto el pastor Dios en su corazón, ¿verdad? Desde ese momento decidimos quedarnos ahí a servir. Estábamos pidiendo al Señor de una manera u otra buscar un lugar donde pudiéramos servir. Ese era el lugar perfecto. Cientos y cientos de personas fueron salvas por el mensaje que él expuso sin desmayar. Todo esto por la gracia y santa voluntad del Señor Jesucristo. Y recuerdo que en San Jacinto Armando predicó un sermón donde la unción fue tanto que la gente a la cuadra estaban impactados por la gloria y el poder de Dios. El ministerio de Armando era un ministerio poderoso. Y yo quiero agradecer a Dios haber conocido y haber tenido la amistad, la confianza con Él, en el cual aprendí muchas cosas de los secretos que Él nos enseñó en el ministerio. En 1996 funda La Voz que Clama, una iglesia ubicada en Houston, Texas, iglesia que liderará hasta el último suspiro. Empecé a trabajar con mi papá hace 3 años, en el 2018, en el departamento de comunicaciones del ministerio. Me gustaba trabajar con mi papá. Él siempre decía que este trabajo era el más importante porque era para Dios. Él amaba trabajar en la obra de Dios, primeramente por amor a Dios y segundo por amor a las almas. Nosotros siempre, desde chiquitos, crecimos viéndolo orar. Él era un hombre de Dios y él, en su tiempo libre es lo que le gustaba hacer, orar. En la noche cuando él se iba a dormir y se le venía un pensamiento, un texto bíblico, él se levantaba y lo anotaba y él oraba. Y de ahí vinieron muchos de sus mensajes. Él siempre nos enseñó a orar. Es más, a mí que me gustan ver los deportes, más que todo el béisbol, yo le decía, acompáñame a ver un juego, acompáñame. Él me decía que él prefería orar. Él siempre nos enseñó eso. Obvio, él también, pues, a él le gustaba ese deporte, pero él no enfocaba su tiempo en eso. Él siempre enfocó su tiempo en leer la palabra y estar orando. Él siempre nos decía la importancia de orar. Pues él siempre estaba bien ocupado con el ministerio, pero aún así él encontró tiempo para ser un papá bien involucrado con nuestras escuelas. Siempre cuando necesitaba estar allí, él iba a las reuniones, nos levantaba de la escuela, nos dejaba, y aunque era muy difícil se tenía que despertar bien temprano y era mucho tiempo que él tomaba para levantar los 5 de nosotros de la escuela. Él todavía encontró una manera de hacer todo eso aún haciendo el trabajo de Dios. Pues para que nos pudiéramos divertir así como niños con familia. Cada año íbamos a los parques de agua, nos quedábamos en San Antonio por una semana, nos llevaba a Florida y él nos dio esa oportunidad de crecer y tener una vida bien bonita, bien linda, bien divertida. Aun con todos los problemas que sucedió en nuestra familia, él siempre encontró una manera de hacernos bien felices. Antes de grabar siempre me decía que tenía que estar en comunión con Dios. Bueno, todo el tiempo, pero más antes de dar una palabra, sea aquí en la iglesia o en las redes sociales para los que nos siguen. Sí era paciente porque pues yo no sabía nada de este trabajo. Y trabajando con él, pues él poco a poco él me iba enseñando y fue muy paciente, muy bueno, pero estricto, sí. También estuvo al frente de otra sede de la misma iglesia con el mismo nombre, ubicada en el edificio llamado Gamma Center. Hace 2 meses y medio aproximadamente tuve una conversación de 2 horas con él, donde él me refería la visión que tenía en el futuro para acá Nicaragua, pero que por el problema de la pandemia no había podido salir de algunos compromisos. El objetivo era hacerse de un equipo y poder predicar en las diferentes ciudades y pueblos
y él me pedía, yo quiero que estemos en contacto porque quiero que sea mi coordinador acá en Nicaragua. Lamentablemente la situación se dio en la semana en la que él cayó enfermo. Me llamó en esa última semana, me llamó el miércoles a las 9:26 diciéndome: Frank, ora por mí, que me estoy muriendo, estoy peleando contra el diablo. Y yo le dije: no me corte. Me dijo: tengo el tiempo limitado. Le dije: déjeme unos segundos, 30 segundos. Oré por él y me dijo: bye bye. Luego me escribió el día jueves y ya viernes, sábado ya no tuve ninguna información, solamente de su hermana Wilda, que me puso al tanto, y el domingo que ya había partido para estar con el Señor. Quiero decirle de que Armando era un gran hombre de Dios, y que Dios siga usando al remanente que les transmitió esa visión, la heredad de ese ministerio en los hijos, en sus hijos. Esperamos de que ustedes honren ese legado que les ha dejado su padre, y que puedan ser predicadores, servidores de Dios, que amen a Dios como amaba a Dios Armando. Dios bendiga a la hermana Flor, y que la hermana Flor sea también alguien que lleve esa visión. Bueno, una anécdota muy especial para mí. Yo estaba atravesando por una situación muy difícil legalmente, y en medio de la dificultad, en medio de la incertidumbre que a veces llega a nuestro corazón, hablé con el pastor y él me dijo: hermano César, yo no sé cómo Dios le va a hacer. Yo no sé, dice, no sé. Pero dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, si nosotros amamos al Señor, me dijo, entrañablemente, y le amamos de todo corazón, todas las cosas le va a ayudar para bien. En ese momento, me sentí muy bendecido, muy aliviado. Y después me enteré de que en esos momentos de que él me estaba dando ese consejo, él estaba atravesando por una situación aún más difícil que la mía. Él no solo fue un buen pastor, hombre de Dios, cual él sí lo fue, pero fue un buen padre, y yo creo que todos lo saben. Nosotros no decíamos eso solo por decirlo, que a veces la gente por costumbre dicen eso, o él nos decía: ustedes me dicen eso porque soy su papá. Pero él sabía que nosotros lo queríamos mucho, y sin duda pues, lo extrañamos mucho, pero sabemos que la meta de él era llegar al cielo, y él lo logró. Y vamos a recordar las cosas bonitas que él nos dejó, y vamos a trabajar todos juntos para lograr eso, para encontrarnos con él un día. Bueno, para mí, mi hermano Armando siempre fue un consejero, un líder. Siempre él me estaba aconsejando conforme a la palabra. Aún mis hijos, cuando querían un consejo, le llamaban, y él siempre tenía la palabra acertada con que aconsejar, porque él era un hombre bíblico. Y lo que más me gustaba cuando él venía acá a la casa de mi mamá era que nosotros estábamos alrededor de él, y él siempre disertando en la palabra, porque eso es lo que él más amaba. En el tiempo que estuve casada con él, estuve en todas las campañas. Entonces el gozo de él, yo sé que lo que él hubiese querido era de que venir de esas campañas y encontrar que todo estaba siendo ministrado y siendo guiado por toda su familia, que son sus hijos. Hay muchas experiencias que no acabaría el tiempo, pero una cosa que él siempre mencionaba, que su fe no era negociable. Y eso a mí me llenaba de gozo, que él era un hombre firme en su fe, firme siempre en su fe, y ese es el modelo que debemos de seguir hacia adelante, ¿verdad? Sabiendo que nuestra meta es llegar a Cristo, llegar a esa ciudadanía que es el cielo, ¿verdad? Nuestro lugar eterno en Cristo, ¿verdad? Amén.
Mi papá siempre me preguntaba cuántas prédicas tenemos, porque decía, si algo me llega a pasar, entonces ahí hay para tú seguir mandando, porque en estos tiempos hay que aprovechar cada mensaje para que la gente escuche. Gente de diferentes países que escuchan en las radios, en las redes sociales, y lo que más le importaba a él es que se escuchara la palabra de Dios, que él pueda predicar a todo el mundo. Cocinar para él era, siempre decía, tengo que ir a cocinar el sermón de mañana, o tengo que ir a cocinar el sermón del domingo. O si no, pues decía, no sé qué es lo que voy a cocinar para darle de comer al pueblo. Solo lo tuvimos a él por mucho tiempo y él siempre estuvo ahí. Él siempre nos daba consejos y él siempre nos enseñó lo bueno y lo malo. Él siempre nos corregía. Si él miraba que algo no estaba bien, él nos decía. Y siempre nos daba consejos y igual siempre oraba por nosotros. Pues yo siempre le oro a Dios que yo puedo ser una mamá a mis hijos como mi papá fue con nosotros, que nos enseñó a amar, nos enseñó ser respetuosos con toda la gente, cómo tratarle a la otra gente. Él quería mucho a la gente, siempre quería ayudarle, no solo a nosotros, pero a toda la gente, sea quien sea. Había gente que le habían hecho cosas y él aún así siempre nos decía, tienes que aprender a perdonar a la gente, y aún si se puede ayudar a quien sea, lo deberías de hacer. Y yo quiero enseñarle eso también a mis hijos, que pase lo que pase, tienes que encontrar una manera de seguir adelante ayudándole a la gente, y es lo que él más quería. Pues que él siempre fue una persona de mucha oración. Yo pienso que él todas las causas y los problemas se las presentaba al Señor, y para mí fue un gran ejemplo de que él nunca abandonó el ministerio, aún a pesar de que era difícil la prueba. Nunca abandonó, siempre, para mí verlo siempre predicar de la misma manera, para mí era un gran ejemplo. Yo decía, si él puede seguir con esa dificultad, esa prueba tan difícil, pues veía mi prueba, decía, pues para mí es algo tan pequeño, digo, si él puede, pues yo puedo, ¿verdad? Y como dice su palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él siempre hubiera querido que todos juntos, en amor y en armonía, pudiéramos sacar esto adelante hasta que el Cristo viniera. Desde su conversión, sirvió con todas sus fuerzas, sin desmayar, fiel al que lo llamó y le comisionó tan grande ministerio de poder. Armando Arauz López pasó a la presencia del Señor el 5 de septiembre del año 2021. Le suceden sus hijos Joshua, Angélica, Jennifer, Nancy, Rachel Arauz y su esposa Flor de Arauz. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pueblo de Dios, no llores cuando un predicador se lo lleve al Señor. No te preocupes por los años que están viniendo. Cuando yo me muera, los huesos seguirán dando vida en los mensajes, en los videos que queden grabados. Pero en el día de hoy estamos en este lugar bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Levántate, iglesia.